Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada online especial que se impulsa desde el Círculo de CFOs y ODS. Bueno, queremos presentaros sobre todo los resultados de una iniciativa que surgió del Círculo de CFOs y que esta es la segunda edición, la segunda edición del barómetro del Círculo de CFOs, que lo que pretende es trasladar la visión de los CFOs de España sobre la coyuntura en la que nos estamos moviendo, la coyuntura general, la de su propio sector y la de la empresa en la que están. Creemos que dar esta visibilidad a la visión de los CFOs, es un elemento esencial. Uno de los elementos y de los objetivos que persigue el Círculo de CFOs es precisamente esto, ¿no? Dar visibilidad y voz a los CFOs. Y creíamos que a través de este estudio era una buena forma de articular esta mayor presencia de la visión de los CFOs en la perspectiva sobre la realidad de la economía, de la estructura económica y de las perspectivas del propio desarrollo de la economía en España. Cuando planteamos este objetivo desde el Círculo de CFOs, desde la Junta Directiva, lo primero que había que definir es quién nos iba a acompañar en este proyecto. Cuál iba a ser nuestro partner investigador, la universidad o la escuela de negocios que nos iba a acompañar en este proyecto. Y la verdad es que tuvimos la fortuna de planteárselo a un fantástico colaborador con el que llevamos tiempo colaborando en diferentes iniciativas, una universidad de enorme prestigio, como todos sabéis, que es la Universidad de Deusto. Y muy específicamente con Guillermo Dorronsoro, que ha participado ya con DCH en diferentes iniciativas, ahora lo presentaré, pero la verdad es que la relación que siempre hemos tenido profesional con Deusto como universidad y específicamente con Guillermo ha sido extraordinaria. Él está liderando también otras investigaciones con nosotros en el ámbito de People. Sabéis que DCH tiene dos ecosistemas, el de CFOs y el de People, y la verdad es que la relación no ha podido ser mejor. Creo que esta segunda edición va consolidando este proyecto que creo que va a aportar un gran valor al conjunto de la visión, como decía, ¿no? de la economía, de las perspectivas de la economía en España y de la realidad de las compañías. La dinámica que vamos a seguir es muy sencilla. Primero haremos la presentación del estudio, la hará Guillermo. Luego hemos pedido a 4 miembros del Círculo de CFOs que nos acompañen para iniciar el diálogo a partir de los resultados del estudio. En los resultados lo que haremos es comentar, después de la presentación que hará Guillermo, que dura aproximadamente unos 15-20 minutos. Inmediatamente después lo que haremos es un diálogo entre todos para comentar estos resultados y qué conclusiones podemos sacar y a partir de ahí poder avanzar. Para eso, como digo, hemos pedido, luego os presentaré a 4 compañeros que nos acompañen y iniciemos con ellos esta conversación. Pero el objetivo final es que conversemos entre todos. Así que, como os diré después, una vez que arranquemos el diálogo y tras las primeras intervenciones de estos compañeros, de María, de Ignacio, que ahora los presento a todos, Antonio y José Manuel, después de eso pues abriremos un diálogo entre todos en la que espero que participéis todos los que queréis dándonos vuestra visión sobre estos resultados. Y sin más dilación, porque lo interesante, sin duda, hoy es escuchar sobre todo las conclusiones y los resultados de este estudio. Como decía, nuestro partner investigador, la Universidad de Deusto, no podía ser, como decía antes, mejor partner, y especialmente al investigador principal del estudio, profesor de la Universidad de Deusto, fue decano también de la universidad, Guillermo Dorronsoro. Bienvenido. Muchísimas gracias por el fantástico trabajo que ha realizado, que sin duda apoya mucho los objetivos del Círculo de CFOs. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en la elaboración del informe. Voy a compartirlo para irlo repasando con vosotros de una manera breve, porque yo creo que va a tener mucho más interés las opiniones de luego las direcciones financieras que nos van a acompañar después. Entiendo que podéis ver en la pantalla la presentación. Como ha comentado Juan Carlos, se trata de la segunda edición, es el segundo barómetro del Círculo de CFOs. El año pasado iniciamos este ejercicio. Lo hicimos, la lógica que seguimos es aprovechar que se reúnen presencialmente un número muy significativo de los que participáis en este Círculo de CFOs en la cumbre que se celebra anualmente y que es un evento que yo creo que cada año está ganando más prestigio y relevancia en el ámbito de la dirección financiera en España. Y aprovechando que están ahí pues, las personas, lanzamos las preguntas de la encuesta aprovechando los descansos entre las sesiones. Varios de vosotros estaríais allí ese día. Bueno,
al final, lo que estamos tratando de hacer es consolidar algo que en España no existe, que nosotros conozcamos, y es una opinión sobre la coyuntura que se construye con base en las opiniones expresadas por las direcciones financieras de un conjunto suficientemente relevante de empresas, ¿no? Este mismo mes que acaba de acabar, de junio, por ejemplo, el Consejo General de Economistas ha lanzado un barómetro del primer semestre, o sea, yo creo que sacan uno cada 6 meses, ¿no? Y ellos lo apoyan en las opiniones de un número relevante de economistas que a través de los colegios que tienen en las diferentes comunidades autónomas, pues participan en la encuesta. Hay otras referencias. Sin duda, yo creo que la referencia más relevante y que todos vosotras y vosotros seguiréis, pues es el que se hace encuestando a las direcciones de compra, ¿no? El Purchase Managers Index, el PMI, ¿no? Que se ha convertido en uno de los principales elementos de referencia para el análisis de la coyuntura, pues porque de alguna manera anticipa lo que después va a hacer el PIB, ¿no? Y bueno, pues el tener ese dato 3 meses antes de que salga el indicador, ¿no? Tener una intuición de cómo está evolucionando la economía, pues es muy valioso, ¿no? El objetivo que perseguimos, que como los de Deusto ya sabéis que estamos en Bilbao, y entonces los de Bilbao necesitamos tener objetivos así un poquito disparatados, pero el objetivo sería realmente posicionar este barómetro del Círculo de CFOs como una publicación de referencia que los analistas estén esperando, que el conjunto de la comunidad económica en España, no solamente las direcciones financieras, lo considere una referencia clave. Y lo que pasa es que esto hay que construirlo en el tiempo. Hay que construirlo en el tiempo porque, primero, es muy importante el compromiso de las personas, ¿no? Los que estáis asistiendo hoy aquí a esta segunda presentación y otros muchos que tendrían que contestar, ¿no? Pues porque ya veréis que el número de respuestas que hemos utilizado es de... esta es la imagen de la cumbre de este año de direcciones financieras, donde luego lanzamos una segunda para los que no pudieron asistir presencialmente a la cumbre, ¿no? Al final nosotros en este momento construimos este indicador con 180 profesionales, con la respuesta de 180 profesionales, en su mayor parte direcciones financieras, en una parte menor personas que trabajan en entidades financieras que dan servicio a las direcciones financieras. El año pasado, por ejemplo, no hacíamos esta distinción y este año pues sí hemos consultado, ¿no? A qué colectivo pertenecen las personas que contestan, ¿no? Por entender si había un sesgo en las respuestas, ¿no? Por entender hasta qué punto, esto fue una de las recomendaciones de mejora que nos hicieron el año pasado. Al final, esta mirada desde la primera línea financiera, en esencia, nos da una situación, una foto de la situación económica en la que se percibe estabilidad, pero al mismo tiempo señales mixtas, ¿no? Es lo que cuando se hace esta encuesta, pues la coyuntura internacional geopolítica había un poquito más de incertidumbre. En las últimas semanas, pues parece que el conflicto de Estados Unidos e Irán poco a poco va encontrando un cauce de solución, aunque todavía, pues en cualquier momento se mantiene un cierto nivel de incertidumbre. Y en ese contexto, la respuesta mayoritaria era que había un optimismo moderado por parte de las empresas, ¿no? Un 56% de las respuestas anticipaba un aumento de los ingresos en los 6 próximos meses, ¿no? Lo cual, que más de la mitad de las empresas estén en esa situación de percibir que van a crecer los ingresos, son muy buenas noticias, ¿no? También, aunque un poco menor, la rentabilidad, ¿no? Que esperaban que la rentabilidad mejorase, aunque había un 22% que anticipaba un deterioro. Se mantenían también datos relevantes, en torno al 50% de las empresas tenían previsto afrontar inversiones en estos próximos meses, no tanto en el empleo, donde en realidad las respuestas pues, solamente llegaban a que un 40% preveía que el empleo se mantendría, ¿no? Mientras que solamente el 34% planteaban que hubiera crecimiento. En el ámbito de la mera de la financiación y la liquidez, había en general prudencia financiera y una previsión de pues, una creciente presión en costes. La inflación está
volviendo a tomar sus campos. Y ya sabemos que la inflación genera subidas de tipos. La expectativa de subidas de tipos es claramente de aumento. El 80% de los CFOs esperaba un aumento. De ese 80%, el 69% anticipaba incrementos moderados y solo un 11% un aumento significativo, ¿no? Había un 4% de optimistas que esperaba descensos moderados. Siempre hay gente que tiene, que ve las cosas de una manera un poquito distinta, ¿no? El riesgo macroeconómico claramente del impacto de la situación geopolítica era la mayor fuente de incertidumbre, ¿no? Especialmente por el impacto en los costes energéticos. O sea que, bueno, este análisis, como veréis luego en el documento, se apoya en un conjunto de encuestas. Los resultados detallados se añaden también. Se explica también pues, cuáles eran las metodologías que hemos utilizado en cada una de las encuestas. Y no me voy a detener en cada una de las encuestas, pero sí simplemente para que veáis un poquito la estructura, ¿no? Pues, como os decía, ya veis que el 72% de los que contestaban la encuesta sois personas en posición de dirección financiera. Había un 11% en consultoría, auditoría o servicios profesionales y había únicamente un 5% que pertenecía a equipos ejecutivos en entidades financieras. O sea que es una muestra mayormente de dirección financiera. Hablábamos también de que había una muestra representativa tanto de la industria como de los servicios, ¿no? Había también alguna representación del sector público, en fin. Y luego ya, pues, lo que tenéis aquí son las respuestas detalladas a cada una de las preguntas. Procuramos que el barómetro no sea muy costoso de responder, es decir, que no sea preciso que tengáis que consultar documentación o que tengáis que... sino simplemente cuál es vuestra expectativa clasificada en 5 escalones muy, muy sencillos de entender, ¿no? Y de esta manera, pues ya veis que vamos respondiendo a las preguntas y con eso generamos una... No voy a detenerme más, hasta el final del informe tenéis el resto de las respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla porque, como os decía, simplemente quería introducir el barómetro y el objetivo que ha comentado Juan Carlos. Veréis que todavía no lo lanzamos a la opinión pública. Lo estamos compartiendo aquí internamente en un círculo de confianza que sois vosotros. Nos interesa mucho vuestro feedback, nos interesa mucho cualquier sugerencia de mejora que hagáis llegar a Fátima o a Juan Carlos o, bueno, o a mí mismo en el sentido de que podamos encontrarnos. Todavía pensamos que tiene recorrido de mejora, estamos en la segunda edición, pero sí, y también nos interesa que nos transmitáis hasta qué punto, empezando por las personas que van a intervenir ahora, os parece importante esto en 2 sentidos. Uno, como una herramienta práctica para vuestro trabajo y 2, y también muy importante, como una herramienta para dar visibilidad y dar posición a la dirección financiera como un grupo de profesionales muy relevante, tanto para el funcionamiento de las empresas como para el funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿no? Y pensamos que este barómetro puede ser una pieza más en este escalón. Y si todo va bien, pues no sé si el año que viene, es una decisión que por supuesto tomará vosotros, que formáis parte del círculo de CFOs de DCH, tomaréis la decisión si en algún momento ya queréis que lo hagamos público al conjunto de la sociedad, ¿no? Y ahí procuraríamos afilar los plazos para que, así como ahora nos damos un poquito más de tiempo, pues porque estamos todavía rodando, pues luego lo que haríamos sería, lo antes posible, una vez hecha la encuesta, transmitir los resultados, ¿no? Porque siempre esto de la coyuntura se mueve, como sabéis, ¿no? Y bueno, pues lo que pasaba hace un mes, pues en 4 semanas ha podido cambiar bastante. Así que esta es la introducción que quería hacer. Muchísimas gracias por vuestra presencia de aquí y por vuestra atención. Y sin más, doy la vez a la mesa redonda, que sin duda va a ser mucho más interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, como siempre. Efectivamente, como comentaba al inicio y ahora ha dicho Guillermo, el objetivo fundamental a partir de aquí es abrir este diálogo entre todos los que estamos aquí. Él lo ha explicado bien también.
a partir de aquí el círculo de CFOs, desde el círculo daremos visibilidad en un primer momento a través de todos los canales de comunicación de DCH y del círculo de CFOs, daremos visibilidad a los resultados del estudio. Pero queríamos tener este primer encuentro en el que vivierais de primera mano vosotros, como miembros del círculo o de ODF, las conclusiones del observatorio y que además nos sirviera para este feedback que comentaba Guillermo sobre vuestra visión, ¿no? Y enriquecer aún más así el estudio y enriqueceros sobre todo a vosotros con la visión de los otros compañeros que están formando parte de esta reunión virtual en este caso, porque como sabéis, ese es uno de los objetivos fundamentales del círculo y de ODF, que es poder compartir experiencias entre los principales directores financieros y CFOs de España. Así que sin más dilación, efectivamente, como dice Guillermo, vamos a pasar al diálogo, que sin duda va a ser lo más interesante de todo. Os introduzco primero y os presento a aquellas personas, compañeros, CFOs, que nos acompañan para abrir fuego, para empezar este diálogo y luego a partir de ahí podéis intervenir. A partir de las intervenciones primeras que les pediré a ellos, después de la presentación, en el momento en que queréis intervenir, simplemente levantáis la mano virtual, ¿no? Que podéis hacer a través de la propia aplicación. Veis que hay una manita para participar, seguro que habéis utilizado todos ya muchas veces Teams, con lo cual simplemente dais ahí. Como va a aparecer por orden de quien ha levantado la mano, os iré dando la palabra, si os parece, en función de este orden. Así que desde el primer momento, cuando queréis intervenir, simplemente levantáis la mano y ya estructuraremos a partir de ahí vuestras intervenciones. Pero vamos a escuchar a nuestros invitados. En primer lugar, agradeceros a los cuatro que os hayáis prestado a ser quienes rompáis el fuego en primer lugar y nos permita abrir este diálogo que estoy seguro va a ser enormemente enriquecedor. Bueno, contamos con María Carrasco, CFO de FC Construcción. Muchas gracias, María, y bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Un Una placer presentación estar aquí. rápida y luego pasamos ya a las conversaciones. También está con nosotros Ignacio Castejón, CFO de AENA. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias también por acompañarnos y por aportar tu visión desde el inicio. Un placer. Buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. También tendremos en este diálogo a Antonio Mota, CFO de Global Caja. Antonio. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Y finalmente, José Manuel González, CFO de MediaMarkt. José Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, Juan Carlos, Fátima, por contar con MediaMarkt y para estar aquí con vosotros. Y, por supuesto, Guillermo, nuestro investigador y líder de este proyecto, que participará obviamente también en el diálogo. Pero, si os parece, empezamos por ahí. Vamos a ver vuestras primeras impresiones de estos resultados, si encajan con vuestra visión también sobre las perspectivas de nuestro propio sector, de la propia economía española. Así que, si os parece, rompemos el fuego con María. María, si te parece, ¿nos das una primera impresión de resultados? Bueno, pues mira, yo lo primero que quiero decirle a Guillermo es que muchas gracias por el trabajo y por la iniciativa y a DCH, al Círculo de CFOs. A mí me parece muy interesante, si bien yo quiero deciros dos cosas. Yo represento al sector de construcción. Nosotros vamos con delay en este tipo de cosas, o sea, vamos con retardo. Somos sectores pues como el aeroespacial, por ejemplo, que los efectos macroeconómicos en nuestro sector, por tratarse de proyectos de muy largo plazo, con una inversión pues bastante significativa, pues este tipo de cosas nos llegan tarde. Entonces, a nosotros el barómetro nos sirve mucho más que al resto. De hecho, os diré que yo cuando voy a los almuerzos de CFOs es una de las cosas que pregunto al resto de sectores, como puede ser retail, turismo, ocio. Me apetece muchísimo, necesito mucho que me digan cómo están las cosas, porque ellos son los primeros que detectan los efectos de la economía. Pues si hay moratoria, si van a subir los precios, si los consumidores tienen menos ahorro. Porque claro, hasta que un sector como el mío lo ve, que su cliente es la administración pública, que son pues el presupuesto del Estado de muchos países, es muy complicado por ambas cosas, por el tipo de cliente y por lo largo del proyecto. Entonces, hay sectores como el mío que somos fantásticos clientes y usuarios de este barómetro, o sea, somos los que posiblemente más lo vayamos a explotar, pero es verdad que a la hora de responder, pues a lo mejor estamos un poco sesgados porque no vemos ese cortoplacismo, ¿no? Entonces, quizás nuestras respuestas son siempre las que bajan la media en la moderación, ¿no? ¿Va a pasar esto? Bueno, pues puede que no, pues puede que sí, ¿sabes? No lo tenemos tan cerca, pero es verdad que para mí, o sea, yo interrogo siempre a los de retail y a los de ocio porque ellos tienen el pulso del consumidor final.
de los ahorradores incluso, ¿no? Si se ahorra, si no se ahorra, o sea, tienen un pulso mucho más cercano que al final a mí me repercute, evidentemente, porque la cadena es la que es. Trabajo pues con subcontratistas o con pymes que les puede afectar antes que a mí, y en esa cadena de suministros pues lo puedo notar. Pero es verdad que nosotros somos y seremos grandes usuarios y grandes clientes del barómetro. Pero a la hora de responder, pues nuestra respuesta, igual que el que compra, el que vende aviones o el que vende trenes, ¿sabes? Eso es, pues también lo tendrá más complicado. No sé cómo lo podrías aplicar, Guillermo. O sea, esta conclusión a la que llego, pues que efectivamente dices, unos sectores te pueden ayudar y otros no, no sé. Al final es una encuesta y bueno, pues una encuesta se encuesta a todo el mundo y te sale una media, pero claro, no hagas muchas encuestas a los constructores que nos cargamos la media. Fantástico, María. Y como habéis visto, lo que hemos dispuesto en este primer panel es una diversidad importante de sectores, ¿no? Para tener todas estas perspectivas. Si os parece, vamos a ir con AENA, con el CFO de AENA, con Ignacio. Ignacio, ¿cuál es tu impresión, tu visión y tus perspectivas? Gracias, Juan Carlos. Y gracias por vuestro tiempo, y me sumo a los agradecimientos que ha expresado María. Yo tengo la suerte de trabajar en estos momentos en un gigante. AENA es sexto, séptimo del IBEX 35, 40.000 millones de market cap, y sobre todo es una empresa gestora de infraestructuras, propietaria de infraestructuras, y por tanto muy intensiva en inversión de CAPEX, pero a la vez muy dependiente de ciclo económico por volumen de tráfico y por consumo, ya que aproximadamente el 50% de EBITDA es consumo en los aeropuertos. Entonces, una de las ventajas que tengo es ese pulso a la economía desde distintas perspectivas, desde muchas geografías. Al final te vienen pasajeros de Reino Unido, Alemania, y puedes ver el pulso de los distintos, de sus orígenes y sus preferencias de viaje. Y cuando leía las conclusiones del informe y escuchaba a Guillermo, es que está muy centrado con lo que yo estoy viendo. Yo creo que la respuesta a los porcentajes, yo veo ingresos, volúmenes y precios, pues para arriba, quizás un poco más tímidamente que en los últimos años, pero para arriba. Costes tirando bastante para arriba también, y creciendo más que los ingresos. O sea, yo estoy viendo deterioro en márgenes en muchas de las actividades de la compañía. Y simultáneamente incertidumbre que me coge con un momento de inversión muy fuerte. Entonces, cuando veía inversión de otros, pues mucha simpatía, porque yo creo que nos viene un ciclo de inversión de CAPEX muy fuerte en algunas infraestructuras españolas y extranjeras, y yo creo que nos va a meter ruido, y por eso soy muy coincidente con lo de mucha prudencia por la parte financiera que expresaba también los resultados. Entonces, no sé si es por el sector en el que trabajo o la gran calidad del barómetro, Guillermo, Juan Carlos, pero yo lo contrasto con las P&G de los distintos negocios y cómo están evolucionando los últimos meses y lo que estoy viendo para los siguientes meses, y lo está clavando. Por intentar dar algo de feedback, yo no he visto, si esto nos lanzamos a hacerlo, creo que al hacerlo me refiero a publicitarlo o que tenga más distribución general. Una versión en inglés para mí es totalmente necesario, porque un gran usuario de este documento va a ser la compañía que está mirando invertir en España, la compañía que está mirando colocar capital fijo en España. Y yo creo que con el nombre de Deusto y aprovechando la asociación, la difusión tiene que ser en inglés sí o sí. Y no me enrollo más para que los demás puedan hablar. Muchas gracias. Ignacio, fantástica aportación, ¿eh? Es verdad. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a hacerlo así. Y como decía también Guillermo antes, el objetivo también a partir de estos barómetros, y sobre todo pensando en los siguientes, es darle una difusión pública mayor, ¿no? Yo creo que de cara al barómetro de 2027 sí que haremos una presentación general. Haremos primero una privada, como estamos haciendo ahora con los miembros del círculo, pero una presentación general, porque yo creo que efectivamente tiene que aportar y puede aportar mucho valor nuestra visión. Fantástico, Ignacio.
Vamos al retail, comentábamos antes, ¿no? Comentaba María Luisa, que tiene para ellos el sector de la construcción pues es un sector con unas diferencias fundamentales respecto a las pautas también de la evolución. Por lo tanto, tenemos la fortuna de contar también, como os decía al inicio, con el CCO de MediaMarkt, José Manuel. José Manuel, muchísimas gracias también. Danos tu visión. Pues, muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos, Fátima, siempre con el cariño que nos tratáis a MediaMarkt, y encantado de estar aquí. Nos perdimos el primer barómetro, o por lo menos me lo perdí yo, pero este barómetro, como bien hemos comentado todos, pues yo creo que refleja muy bien cómo lo vemos. Como decías, María, a lo mejor vosotros estáis un poco atrás en los efectos. Nosotros yo creo que en el retail somos los primeros que vemos todo. Entonces, quiero compartir en 2 líneas con vosotros cómo vemos el mercado de la electrónica de consumo en España y cómo lo vemos desde MediaMarkt y qué estamos haciendo y qué esperamos un poco al año que viene. Bueno, pues partimos de un año pasado, del año 2025, con un crecimiento de mercado espectacular. Crecimos al 4,5%, el mercado creció al 4,5%. Aquí dependerá de la fuente que veáis, pero vamos, la que cojamos es un crecimiento espectacular. Y lo que hemos visto este año y en concreto estos últimos meses, que pese a seguir creciendo el mercado, ha habido una desaceleración importante. Y lo que preveemos, y así lo ponemos en todos nuestros estudios y presupuestos y proyecciones, es que el mercado va a seguir creciendo el año que viene, pero va a mantener esa desaceleración con respecto a la velocidad que traíamos del año pasado. Eso es lo que vemos. ¿Qué hacemos en MediaMarkt? Pues nosotros somos líderes de mercado en España, somos un país clave dentro del grupo MediaMarkt, Grupo Europeo de Electrónica de Consumo, y seguimos, invertimos en España, dedicamos muchos recursos y seguiremos haciéndolo. Vemos un país clave de crecimiento para el Grupo España. Ya crecimos el año pasado por encima del mercado, pese a que el mercado creció un montón, nosotros crecimos a 7,3%, y tanto este año 26, que cerramos en septiembre, como el año que viene, nuestra idea o nuestra intención es seguir creciendo por encima del mercado y ganando cuota. ¿Cómo lo hacemos? Pues invirtiendo y generando empleo. Qué mejor ejemplo que ayer abrimos una tienda en Avilés, que fue un éxito. Es una tienda nueva, de un formato para MDA, ¿cómo se dice? Para marca blanca, para gama blanca, y ha funcionado muy bien. Y estamos ya trabajando todos en nuestra siguiente gran apertura en Barcelona de nuestra flagship store a principios del año que viene. Abrimos tiendas, abrimos almacenes en las principales ciudades para estar más cerca del cliente y darles esa velocidad y esa inmediatez que nos piden con la última milla. Generamos empleo directo e indirecto, y no solo en las operaciones, también en oficinas, también en estructura. Aparte de nuestras oficinas centrales en Barcelona, tenemos un Tech Hub y un self-service financiero que genera un montón de oportunidades porque damos servicio a todo el grupo. Entonces, la conclusión es que el Grupo MediaMarkt apuesta por España como eje de crecimiento, invertimos un montón en España y nuestra idea es seguir creciendo por encima del mercado, invirtiendo y generando empleo. Así es como lo vemos. Es fenómeno, y enhorabuena, José Manuel, por lo que os toca. Y claro, no podíamos terminar esta primera ronda de participantes sin la visión del sector financiero. Tenemos también la fortuna de contar en esta primera ronda de participaciones con el CFO de Global Caja, Antonio Mota. Bienvenido también, muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos igualmente. Bueno, Guillermo, ante todo, felicidades por el estudio. Y yo no sé si ha sido casualidad, Juan Carlos, pero nos hemos juntado, no sé si lo habéis buscado a conciencia. María dice que va con un poco de retraso con el tema de la información. Ignacio y José Manuel lo tienen en spot. Y nosotros en el sector financiero esta información la tenemos que predecir, porque al final esta información nosotros la tenemos que estar viendo con anticipación en la medida de lo posible, porque encima de la mesa tenemos que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar decisiones en cuanto a la evolución de tipos de interés, en cuanto a cómo van a evolucionar los sectores para saber el posicionamiento que tienen que tener las carteras, etcétera. Es muy coherente el resultado que sale y es para mi opinión, creo que tiene muchísimo sentido las conclusiones. Mi principal conclusión es que la incertidumbre sube, ¿de acuerdo? Básicamente, yo no tendría miedo por el tema de los tipos de interés, salvo sectores muy, muy apalancados,
¿vale? Porque además de que un poco la previsión que hay de subida de tipo de interés, con la información cuando se hizo el estudio, no es una subida exagerada. Si hay sectores muy apalancados, obviamente, pues tienen un mayor impacto, pero el CFO no tiene que fijarse tanto en eso, que obviamente es otro factor, sino cuáles son los motivos que hacen que suban los tipos de interés. Y dices, al final es inflación, pero dentro de esa inflación, ¿dónde repercutan mis costes? Eso sí que al CFO le preocupa mucho más que los tipos de interés que van en segunda ronda, ¿no? Yo creo que eso es importante para el sector retail y al final también, oye, si esos efectos de segunda ronda se traducen en un mayor o menor consumo. Yo me quiero quedar con una conclusión más estratégica. Creo que esta información es clave. Lo que desarrolla Guillermo con las encuestas y toda esa visión, los CFOs, sea del sector que sea, eso ya da igual, debe usar esta información para hacer su visión estratégica. Es decir, todos esos riesgos que los podemos al final sintetizar, ¿vale? Como en un cuadro de mando, tenemos que saber trasladarlos a nuestra visión estratégica en balance y en cuenta de resultados, porque tenemos que influenciar todos en cada uno de nuestros sectores, en el modelo de negocio, en qué decisiones se toman en todos los comités de dirección, llevarlo a los consejos correctamente, para que no seamos simplemente el que echa la cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, que cada día eso es mucho más habitual, sino que tengamos esa capacidad con estas conclusiones y a influenciar en cómo tiene que desarrollarse los modelos de negocio. Yo creo que cada día es mucho más importante la labor que estamos haciendo, pero todavía tenemos que ganar muchísimo más protagonismo en que a través de estos estudios la conclusión sea que viene un análisis de impactos dentro de lo que serían nuestros modelos de negocio calculado en números y con propuestas de decisión, ¿vale? Yo creo que eso es importante y nada más. Yo creo que lo importante también es que hable a los otros compañeros y que podamos hacer un poco criterio entre todos. Y muchas gracias por contar Antonio. Con nosotros. Gracias a ti. Bueno, como decíamos, si os parece, a partir de ahora abrimos un diálogo entre todos, como os decía, cuando queréis, para intervenir y darnos vuestra visión sobre las conclusiones del barómetro, sobre la perspectiva de la economía de vuestros sectores. Simplemente en participar levantáis la mano y os voy dando la palabra en el mismo orden en el que vais planteándolo. Así que Fátima, ¿sí? No, ¿lo has hecho para que se vea o qué? Vale. Decía, Fátima quiere intervenir ahora. No, pero os animo a todos los demás que podáis intervenir. Ramón Candela, por favor. Hola, buenos días a todos. Juan Carlos, Guillermo, muchas gracias por el barómetro. Bueno, yo trabajo en Gombarri, soy el director financiero y somos una empresa multinacional. Entonces, a la hora de responder el barómetro, había respuestas que eran un poco diferentes para España del resto de las geografías. Entonces, probablemente una segmentación de la encuesta a través de si la empresa es multinacional o no, porque hubo alguna respuesta que lo hubiera cambiado si el entorno hubiera sido más España, que si el entorno hubiera sido, pues, por ejemplo, un LATAM, EMEA o Asia. Esa es una de las cuestiones principales que para mí tendrían bastante valor si se puede segmentar. Estoy de acuerdo con María, lo que ha dicho, que claro, la segmentación por si una empresa es multinacional o no tendría bastante valor. La segmentación de las respuestas, dependiendo también de la actividad de la empresa, también podría ser bastante valorable, porque a nosotros nos pasa que estamos en el mundo de la automoción, un 60%, y ahí podríamos ser un poco detrás del retail. O sea, nosotros vemos la actividad y cómo se va desarrollando un poco después, y estamos en el mundo de la industria en general, que va un pelín más tarde que la automoción. Entonces, bueno, segmentado dependiendo de la empresa, también los resultados podrían variar un poquito. Muy interesante, Ramón. Vosotros, además, estáis en un sector, efectivamente, una parte de vuestra actividad está vinculado con el mundo del automóvil, en un sector que está en un momento de transformación muy relevante, con lo cual también vuestra visión es... Claro. Sí, bueno, la automoción ahora mismo vive un mundo un poco convulso, pero bueno, ¿quién no? Bueno, al final todo Eso está un poco revuelto.
Eso es verdad, hay pocos sectores que no estén. En esta misma línea, como digo, os invito a que vayáis participando en la línea, pero en esta misma línea, Francisco Bilbao. Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, yo en sí, viendo un poco lo que comentaron anteriormente, yo tengo las dos partes, o sea, tengo la parte de María que está muy centrada en la parte de la construcción, porque además soy el último que entro en el ciclo de la construcción, o sea, lo último que se pone es el ascensor, por lo cual mis indicadores Preséntate, son... preséntate para quien no te disculpa. conozca, sí. Vale, soy Francisco Bilbao, soy el CFO de Otis para Iberia, África y Middle East, ¿vale? Entonces, normalmente el sector de los ascensores se considera como que es algo muy ligado a la parte de la construcción. En sí no es el 100% de nuestro negocio, principalmente nuestro negocio en servicio, por lo cual yo tengo el mix. Tengo la parte de María, en el cual pues yo tengo ya un backlog y una cartera de pedidos que voy a ejecutar en los próximos año y medio, y los indicadores económicos de la parte de la construcción, la parte de la inflación me va a afectar y me va a comprometer son los pedidos que voy a recibir dentro de un año, por lo cual pues lo miro hoy ya cuando ocurre ya tengo la certeza de lo que va a ocurrir y el comportamiento, pero en la parte de servicios, partiendo de que el principal cliente es el residencial, cualquier indicador de desempleo o inflación automáticamente me impacta. Y el barómetro lo dice, yo más o menos estoy de acuerdo o sea, la tendencia más o menos lo que nosotros estamos viendo, en el sentido de que sí, nosotros siempre esperamos un crecimiento en ingresos, a corto plazo además, porque está la inflación, está pues cambios normativos, hay una cantidad de factores que afectan positivamente a los volúmenes y al precio del servicio que prestamos, pero en paralelo también se observa la tendencia y la presión que hay en el mercado sobre precios. O sea, el consumidor quiere comprar, pero a un mejor precio y mejores condiciones de pago. O sea, por una u otra forma, aunque crezcas en volúmenes, pues estos indicadores lo que te ayudan es a predecir que el margen se te puede deteriorar si no tomas acciones claras para mantener o para mejorar el margen. ¿Vale? Entonces, en mi parte, totalmente de acuerdo también con Ignacio, o sea, es importante que cuando lo hagamos público a terceros sea en diferentes idiomas, porque al final son los inversores institucionales los que están invirtiendo en España y son los que están viendo este tipo de indicadores. Yo lo uso en la preparación del plan a 3 años, del plan a un año, el valle del próximo año, para establecer incrementos no solamente salariales, sino de precios, de comportamiento de pedidos a 2 a 3 años, y creo que va a ser clave e importante. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Guillermo, de tu perspectiva, tanto del análisis de los resultados del estudio, obviamente que has llevado directamente, como tu visión y tu experiencia enorme en el ámbito de la economía y de las finanzas, ¿cuál es tu opinión sobre la perspectiva a la que vamos a ir, a la que vamos a desarrollarnos en los próximos meses? Bueno, o sea, yo creo que todavía lo que queda de 2026 va a predominar esta situación de estabilidad, que además en el caso de España tiene un viento de cola grande por todavía la aplicación de los fondos Next Generation. Anteayer era la fecha, no nos acordamos ya casi, pero el 30 de junio de 2026 era la fecha límite para asignar fondos Next Generation, ¿no? O sea que hasta anteayer se han estado asignando los fondos y eso ha sido un viento de cola importante para España, que no explica suficientemente que vayamos, o sea, no es la única explicación de que vayamos por encima del resto de Europa, pero es una explicación importante, ¿no? El turismo también, en la situación de geoestrategia que tenemos, España se ve beneficiada, ¿no? O sea, estamos teniendo unos vientos de cola porque somos un destino seguro, atractivo, y desde el punto de vista del clima y las infraestructuras turísticas, pues bueno, ya conocemos. Todo esto en 2027, pues en general el consenso es que puede empezar a debilitarse, ¿no? Se puede empezar a debilitar por varios motivos, por la falta de fondos Next Generation. Hay también un momento de elecciones en España, elecciones generales, elecciones municipales, que puede generar un cierto parón de unos meses en los presupuestos de las administraciones públicas, y eso también tiene un efecto grande en la economía. O sea que, en general,
yo, vamos, lo que voy leyendo y bueno, yo sigo los informes de coyuntura, sigo esta publicación Consensus, que también conoceréis, o sea que es algo que me ocupa, la coyuntura económica. O sea que creo que en general las conclusiones nuestras, y lo que pasa es que tienen un valor adicional, que son los testimonios de las personas que están en la dirección financiera. Yo, al comentario que se ha hecho sectorial, sería fantástico si pudiéramos dar una perspectiva con granularidad sectorial, y lo que pasa es que necesitaríamos un número de encuestas que en este momento yo creo que no tenemos. O sea que ahí tendríamos que trabajar un poquito la base de los que contestan para poder realmente sumar un número significativo de respuestas de diferentes sectores, ¿no? Ya lo iremos hablando, ¿no? Para futuras ediciones. Y desde luego, muchas gracias por todas las sugerencias que se han hecho. El tema de que haya una versión en inglés, pues debería haberse nos ocurrido a nosotros, a mí, perdón. Pero es una gran recomendación. O sea que bien, muchísimo valor en la conversación que he podido escuchar en esta sesión. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos una mano levantada también. Perdona, que te veo. Sí, Catalina. Soy yo. Catalina, sí. No te veía. Hola. Sí. Buenos días a todos. Soy Catalina Mejía, CFO de Santander en España. Lo primero, enhorabuena porque el trabajo es súper relevante y súper útil, sobre todo para toda esta visión estratégica, ¿no? Yo creo que para todos tomar un pulso de cómo están otros sectores y cómo está la economía tiene muchísimo valor. Dicho eso, que estoy contigo, Guillermo, en que la granularidad es difícil si no tienes muchas encuestas. Tal vez deberíamos, que no sé qué tan difícil es, pero a mí hacer un pulso una vez al año cuando hay eventos geopolíticos o cosas puntuales que te distorsionan un poco el pulso, porque claro, cuando hicimos esto estábamos en la mitad de una incertidumbre brutal con respecto a lo que iba a pasar con el conflicto entre Irán y Estados Unidos y demás, y el precio del petróleo y todo esto. Si pudiera hacerse al menos 2 veces al año para tener un poco más de continuidad, de tocar el pulso, sería súper útil porque al final esto no es otra cosa que ver si lo que tú estás pensando que va a pasar con la economía y hacia dónde van los tipos y cómo son los sectores y cómo va la inflación y cómo va todo lo demás, si tiene un soporte real, porque nadie mejor que los CFOs de todos los sectores dándote esa información. Entonces, creo que sería un poco, además de todo lo que habéis dicho los demás, si pudiera hacerse sería genial, porque a mí una vez al año, en un momento puntual, tiene un sesgo. Sin duda. No, y además, como tú dices, tiene valor incluso también el ver cómo está evolucionando el sentimiento, ¿no? Claro. O sea, hace 3 meses estaba aquí y ahora 3 meses más tarde está aquí, y esa evolución en el tiempo del sentimiento en sí mismo tiene también un valor, ¿no? Porque te ayuda a completar el cual. Y las preguntas no son muy complejas ni son difíciles de contestar, entonces si al final te acostumbras a tener las mismas preguntas con cierta periodicidad, vas midiendo el pulso y la tendencia un poco de hacia dónde sentimos entre todos, porque al final la economía es que unos van más rápido y otros van más lento, pero es la media de todos los sectores. Entonces creo que eso sería útil. Totalmente de acuerdo con Nadine. Perfecto. Tomamos las aportaciones también y nos queda había una persona que había levantado la mano, pero parece que ya... Paco Segovia. Nos queda un último comentario, Paco, así que te damos la palabra, si te parece, y para ya ir cerrando esta reunión. Está silenciado. ¿Ahora? Sí. Ahora. Disculpad, buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Guillermo. No, he bajado la mano porque básicamente Carolina ha comentado lo mismo que yo. Yo soy Paco Segovia, estoy en Airbus, en la parte además de defensa, lo cual me pasa un poco como mayoría. Los indicadores míos en la media hacen siempre una distorsión, ¿no? Entonces, si pudiésemos hacer este tipo de ejercicios un par de veces al año, nos ayudaría bastante. Yo consumo mucho este tipo de información, la verdad, nos viene muy bien, especialmente la cadena de suministro y todo lo que habéis estado comentando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Comentarios como el que ha hecho Ignacio en relación a que los ingresos suben, pero los costes suben por 2.
lo estamos viviendo en nuestra industria muy de cerca, en una industria multinacional además y con su cadena de suministro global. O sea, vamos, había bajado la mano porque los comentarios eran un poco redundantes. Muchas gracias, Paco. Fíjate que incluso, Guillermo, es un tema que tenemos que analizar, pero a lo mejor podríamos pensar en esta propia reunión que hacemos este grupo, que obviamente hay CFOs de gran referencia también para dar, que sirva quizás para tomar una segunda y con una visión también más cualitativa, una segunda toma de información y eso permitir hacer esa presentación pública general más amplia. Yo creo que a lo mejor un mix de este tipo puede ser de valor. Lo vamos a ver internamente, eso parece, con el equipo investigador, con Guillermo fundamentalmente, y hemos tomado nota de todas las aportaciones que habéis hecho, yo creo que de gran valor, no solo sobre la perspectiva, sino también sobre el propio estudio. Y nada más, estamos en la hora, sabéis que somos muy rigurosos con las horas porque respetamos, lo digo siempre, mucho vuestras agendas. Muchísimas gracias a todos. Guillermo, no sé si quiere decir algo para finalizar. Nada, sumarme a tu agradecimiento, Juan Carlos. Pues muchas gracias a todos, de verdad, especialmente, si me lo permitís, a Guillermo, por supuesto, por el fantástico trabajo que ha hecho de la Universidad de Deusto y a nuestros 4 panelistas de arranque, a María Luisa, a Ignacio, a Antonio y a José Manuel. Muchísimas gracias y a todos los que habéis participado, como siempre. Y os esperamos, como siempre, en la próxima encuentro que tenemos del Círculo de CFOs y de ODF. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte.